Estamos en estudios con el analista Alberto Adriancén para conocer su opinión sobre lo que está pasando en nuestra movida política local. Alberto, gracias por estar con nosotros. Bienvenido, una vez más. Gracias a ti por la invitación. Buenos días. Muy bien, ¿cuál es el balance de estas semanas de tanto movimiento? Por un lado tenemos un entrampamiento entre el oficialismo y la oposición en el Congreso de la República, un tema tan importante como el pedido de facultades legislativas todavía no se ha podido atender, pero en paralelo conocemos estas cuentas bancarias de la señora Nadine Heredia que arrojan siempre un velo de algo turbio se está manejando. Si alguien tiene algo que responder y aclarar, pues lo tendría que hacer rápidamente, ¿no? Para evitar ser víctima de acusaciones y denuncias. ¿Cómo analizas tú la situación? Bueno, fíjate, yo creo que hay que verle en función de los intereses que tienen algunos sectores o actores políticos, ¿no? O sea, yo soy de la opinión que, por ejemplo, Alan García sabe perfectamente que bajo estas condiciones actuales de investigación por sus posibles vínculos con el narcotráfico, algunos de sus dirigentes más importantes, por la imagen que ha dado por los narcoindultos y todo lo demás, él tiene, en mi opinión, la batalla perdida en términos electorales. Yo creo que Alan García, pese a lo que ha hecho en estas últimas semanas o meses, no logra subir en las encuestas. Tiene una imagen muy negativa, comparable a la de Toledo, que yo creo que también es otro candidato que está fuera de base, como se diría en el béisbol, ¿no? La percepción entre los ciudadanos por esta encuesta de Ipsos sobre corrupción, claro, es alta, en el caso de García y de Toledo. Claro, es alta. Y por lo tanto él sabe que tiene que buscar en el corto plazo una solución. Si es que quiere optar por la presidencia de la República de manera más certera. Bajo estas condiciones no creo que sea capaz de pasar a la segunda vuelta, ¿no? Y por lo tanto está moviendo el tablero, ya sea para negociar la impunidad de García o ya sea para generar una crisis mayor. Él está aprovechando entonces la crisis que tenemos. Y está aprovechando algo que el fujimorismo me parece está cometiendo un gran error, ¿no? Porque está abajo, me da la impresión, la conducción de la otra ala más radical, más albertista, más fujimorista, ¿no? Que es Marta Chávez. Yo creo que el fujimorismo, como se va el gobierno, quiere apresurar una negociación para lograr la libertad de Fujimori para que éste participe en las elecciones de manera indirecta del próximo año. Y están arrinconando tanto al APRA y al fujimorismo como el fujimorismo al gobierno, con el instrumento de Nadine. Ahora, aprovechan la crisis, pero no la han generado ni los apristas ni los fujimoristas. No lo han generado, ¿no? Pero de hecho, es así. O sea, yo creo como tú, si alguien es acusado, tiene cuentas, también quiero advertirle el caso de Nadine, es bien extraño, porque ¿por qué? Le están sacando cuentas privadas, personales, me parece raro, ¿no? Pero en fin, es como si a ti y a mí nos sacaran nuestras cuentas de los bancos, o sea, no. Pero más allá de eso... Es cierto lo que dices, ¿no? Porque todos los ciudadanos tenemos una protección de nuestra... Así es, yo no soy como consciente de información y quién se las da, pero me parece que efectivamente... Nadine, pero es la presidenta de un partido político. Lo que demuestra también que Nadine, que ha sido un poco la conductora del nacionalismo, y como muchos dicen, del propio gobierno, ha resultado ser un fracaso político, ¿no? Yo creo que ella también ha conducido mal, o se ha conducido mal políticamente. Entonces, estamos frente a un ciclo que hay que ver qué pasa después del 28 de julio, porque el 28 de julio va a cambiar la coyuntura, pues está frente a un gobierno que le queda un año, que ya se va, que tiene plazos definidos, y creo que lo que está jugando en estos días es más o menos fundamental, ¿no? Para ver qué va a pasar después de fiestas patrias. Dices que Nadine ha sido un fracaso en la política. Sí, ha sido un fracaso en la política. ¿Y el presidente Humala? También. O sea, también yo creo que entre ambos han hecho un gobierno pésimo, ¿no? Porque yo creo que el problema está en que cuando gana Humala y se traslada para ponerte o vira o gira hacia la derecha y se olvide de sus promesas y de su programa,
la derecha finalmente lo acepta, pero tampoco lo acepta políticamente, porque él, más allá de su como persona, él representa una fracción electoral, un grupo de electores que están hace tiempo buscando el cambio. Entonces, también buena parte de la razón de la campaña de contra Nadine tiene que ver para hacerles ver a esos electores que aquellos que proponen el cambio son corruptos y que por lo tanto no vale la pena votar por ellos nuevamente. O sea, desprestigiar una propuesta que inicialmente fue de cambio para que voten después por la derecha. Entonces, ¿a quién representa el señor Humala? ¿A qué sectores representa ahora? Que, porque giró de un lado, entonces todos esos electores le dieron la espalda. Se fue hacia la derecha y tú dices que tampoco está con la derecha. Pero no, él está con la derecha. Lo que pasa es que un sector de la derecha no lo acepta, ¿no? El comercio es claro que no lo acepta, ¿no? Y tú te das cuenta ahí la importancia de que un grupo económico tenga pues el 70% del mercado mediático, ¿no? Es fundamental. O sea, buena parte de las denuncias que salen contra Nadine están a través del comercio, del correo, ¿no? E inclusive hasta Gestión, que es un diario serio, ha intentado meterse en el conflicto. Entonces, me parece que ellos representan a la derecha. O sea, el gobierno, y están representando a la derecha, que tienen hoy día como premier a Cateriano, que es un grupo ideológicamente neoliberal, o sea, para ponerlo en esos términos, que ese grupo vinculado a Vargas Llosa, ¿no? Entonces, o sea, está sirviendo a los intereses de la derecha. Pero el problema... Y eso va a ser hasta el 28 de julio del 2016, porque después... Claro, pero el problema que tiene pues Humala es que él no solamente, más allá de su giro a la derecha, él simbolizó en un momento determinado un giro en la sociedad hacia posiciones más progresistas, ¿no? Y ese giro tiene que ser, en mi opinión, para la derecha, desterrado. O sea, ellos no quieren nuevamente un Humala, ¿no? El problema es que, como muestran las encuestas... No, es que si ha sido un fracaso, nadie va a querer un Humala. Claro, pero está bien, pero siempre te queda a ti la sensación de que es posible que aparezca un Humala auténtico, ¿no? Que efectivamente cumpla lo que prometa. Más aún cuando tienes un 40% de electores que no tienen por quién votar, que no tienen candidatos a la presidencia. Entonces hay un vacío que te genera mucha incertidumbre, ¿no? Y hay un vacío, exactamente. Hay un gran vacío, ¿no? ¿Y hay alguna figura política que pueda llenar ese vacío? Yo no lo veo mucho, sinceramente, hasta ahora, ¿no? Las elecciones de abril del 2016, según las encuestas, vamos a tener a los 4 de siempre, o los 4 de los últimos tiempos, digamos, ¿no? Es probable, pero yo creo que estoy muy prematuro, ¿no? Te das cuenta que estás frente a un electorado que un buen porcentaje, ¿no? Casi la mitad no sabe por quién votar. Cualquier cosa puede cambiar, o sea, y me parece que en esa lógica creo que el fujimorismo cometió un error al mover el tablero. Pareciera que su ala más radical, ¿no? Representada por Marta Chávez, Becerril, comandarán el partido, ¿no? Porque finalmente Keiko está haciendo un trabajo silencioso, va a provincias, y es la que acumula y la que aparentemente está menos ligada a la corrupción, aunque parezca mentira, ¿no? Pero el karma, ¿consideras que el karma de su padre es grande? Pero si algo no le conviene al fujimorismo, es polarizar. Confrontación. Es polarizar más que confrontación, polarizar en torno a la figura de Alberto Fujimori. Y me parece que lo que quiere hacer Marta Chávez y Becerril es polarizar en torno a la figura de Alberto Fujimori. No hay Keiko, que es distinto. Entonces eso me parece un gran error. ¿Y qué habría detrás, en tu juicio, en tu forma de pensar, detrás de esta posición que asume la congresista Marta Chávez o el congresista Héctor Becerril? Me da la impresión, la creencia que frente a un gobierno débil tú los puedes presionar para negociar la salida de la cárcel de Alberto Fujimori, ¿no? Me parece que es un poco eso, ¿no? Estarían buscando que un indulto lo único presidencial razonable que yo encuentro, salvo que sea pues una simple majadería, que no creo, ¿no? Pero sí me parece que es eso. Y además limpiarse de que ellos son corruptos, porque también Humala es corrupto y nadie, entre comillas, es corrupto. Es que claro, cuando todos somos corruptos, cuando todos somos iguales. Y como todos somos iguales, uno se olvida pues de las trapacerías que ha hecho el gobierno de Fujimori, ¿no? Uh-huh. Entre las cuales está los estudios de Keiko, de sus hermanos, en fin, los de Montesinos, etcétera, ¿no? Me parece que estamos frente a un juego que va a tener una fecha clave el 28 de julio, uh-huh. Porque ese día la virtud del gobierno es que se va.
En la encuesta de Ipsos sobre percepción de corrupción que se hace entre los ciudadanos, ya lo dijimos, los expresidentes Alan García y Toledo tienen un alto índice de percepción de corrupción por parte de los ciudadanos. También lo tiene, por supuesto, Keiko Fujimori, y mucho menos, creo que 17 o 16% Kuczynski. tiene PPK, Kuczynski, y esto porque no estaba en el gobierno, ¿no? Bueno, ha estado en el gobierno. Presidente, ha sido ministro. Mi primer ministro Toledo, ministro de Economía, en fin, es un personaje que ha participado activamente y creo que ha sido pues una de las cabezas de la implementación de esta lógica económica neoliberal. O sea, ahora, pero tiene la virtud de aparecer como una cosa al margen, como tú dices, porque no ha sido presidente, ¿no? No ha sido presidente, claro, efectivamente, pero está en política en los últimos 25 años. Yo creo que PPK tampoco... ¿Qué posibilidades tiene, según tú? Yo le veo dificultades, ¿no? PPK puede estar bien, pero el día que el 40%, que yo creo que básicamente se mueve más abajo, ¿no? Se comienza a mover, a buscar candidatos. No creo que PPK sea una opción para ellos, porque es de otra, como se diría, de otro rebaño, ¿no? Entonces, por eso PPK ha comenzado a lanzar mensajes a un sector de la izquierda, porque él sabe perfectamente que si no se vincula con algo más popular, ¿no? Con algo más que vaya más allá de lo que él representa en estos momentos, no creo que tenga mucha opción. O sea, ¿y la izquierda tiene opción en estas circunstancias? Yo creo que la izquierda tiene opción en la medida que por un lado, deje de pensar de que ella misma como izquierda es una opción, ¿no? Y que por lo tanto lo que tiene que hacer es construir lo que yo llamo un espacio político que le permita repararse, o sea, recrearse, reciclarse, reinventarse en la práctica, ¿no? Porque la izquierda viene pues de una sucesión de derrotas, no viene de una sucesión de triunfos, o sea que por lo tanto no veo cómo tú puedes concluir que hoy día es una situación de victoria, ¿no? Porque ha fracasado, viene arrastrando una serie de dificultades de su fractura. El 89, el 90 fracasó, el 85 fracasó, el 2006 fracasó en mi opinión el intento de una alianza que fue una cosa, a mi opinión, acertada como mala, y hoy día está pues en una especie de laberinto, ¿no? Donde por falta de disciplina y estructuras institucionales hay muchos juegos personales que en mi opinión dificultan su propia actuación, ¿no? Y tienes una serie de conflictos que también nadie los representa, lo cual te genera más disturbio, ¿no? Ahora, pero estos conflictos evidencian la crisis en los movimientos y en los partidos políticos, que lo tienen todos. De eso no se salva nadie, ninguno. Claro, pero tú tienes... Lo que pasa es que hay un imaginario, digamos, a veces pienso que la izquierda tiene que estar siempre unida, ¿no? Y no necesariamente, en mi opinión, tiene que estar siempre unida. Es que no hay izquierda, pues, ¿no? Hay izquierdas, ¿no? Yo he escrito varias veces que hay izquierdas, que el concepto de izquierda en absoluto es muy erróneo, porque hay izquierdas, y que es hora de comenzar a aprender a convivir con izquierdas, ¿no? Hugo Neira, en un interesante artículo, creo que lo has leído, publicado ayer en el portal del Montonero, habló de una ausencia de la izquierda en los últimos 47 años. Claro, pero eso es parte que hay una izquierda, ¿no es cierto? Yo creo que lo que estamos aprendiendo ahora es a que va a haber varias izquierdas, porque finalmente yo voy a publicar, perdón, la propaganda, por favor, un texto en otro país, que va a salir un libro sobre la izquierda luego de la caída del muro de Berlín, donde señalo que hay una matriz ideológica que es un poco la que ha sido hegemónica en la izquierda, y que es esa matriz la que ha permitido ver como una izquierda cuando en realidad somos varias izquierdas. En el Perú no hay una tradición como en Chile, que tú tienes comunistas y socialistas diferenciados, ¿no es cierto? Acá todos han sido de izquierda y todos vienen de una matriz ideológica más cercana al comunismo que el socialismo europeo, por ponerlo en esos términos. Y me parece que estamos en esa etapa de cómo haces con varias izquierdas, ¿no? Lo que pasa es que esta etapa, y además viene, pues, además del prestigio que representó para la izquierda, Sendero Luminoso, ¿no? Que para la gente es un movimiento de izquierda comunista. Entonces, hay una serie de factores que no voy acá a detallarlos, pero sí me parece que no hay unidad. No, pero es que la unidad tampoco es una solución si es que esa izquierda o esas izquierdas no se renuevan, no se reciclan o buscan nuevos liderazgos, ¿no? Y desde tu punto de vista, ¿en qué espejo podría mirarse el Perú?
Si quisiéramos alentar una formación de una izquierda, o de las izquierdas, con una propuesta interesante, con miras a las elecciones de 2016, ¿en qué espejo podría verse reflejado quienes buscan un gobierno de izquierda para el Perú? Me gustaría más un espejo tipo Uruguay, ¿no? Del Frente Amplio, ¿no? Pero qué diferente de Perú y Uruguay, ¿no? Sí, yo sé que es muy diferente, son sociedades totalmente distintas, yo estaba en Uruguay, pero me refiero a la pluralidad de las izquierdas que hay en Uruguay, ¿no? Pero también me gustaría que sea una especie de Bolivia, donde emerjan representantes auténticamente populares de la izquierda, ¿no? Como se vive en Bolivia. Si hay algo que define, que caracteriza a Bolivia, es esta nueva representación política que han logrado los sectores populares en ese país. Entonces, una mezcla de pluralidad con representación más bien popular que venga de abajo, y no como si esta ahora representantes que venimos, me incluyo muchas veces, exclusivamente las clases medias, ¿no? Entonces, Alberto, estamos arrastrando el saldo costosísimo y alto que nos dejó la incursión de Sendero Luminoso en nuestro país, ¿no? En términos de víctimas, de heridos, en fin. Y somos el producto de varias generaciones, somos productos de una cultura de la sospecha, en fin. Mientras nos ocupamos en estos temas, que muchas personas pueden pensar que son temas menudos, enfrentamientos en el Congreso, en fin, el Movadef sigue moviendo, ¿no? Sí, claro, sigue moviéndose. Sigue acumulando. Lo que pasa es que y quiere incursionar en política abiertamente. Claro, mi visión es que hay un problema con la democracia peruana, ¿no? Porque como vivimos en una sociedad escindida en la práctica, ¿no? Donde el 60-70% vive pues en informalidad, ¿no? O sea, yo creo que sobrevive, no vive, ¿no? Entonces, tiene una serie pues de reclamos, como diría pues Dostoyevsky, somos una sociedad de humillados y ofendidos, digamos, ¿no? Y por lo tanto, opciones radicales aparecen en sociedades fragmentadas. Y eso tiene que ver con una élite que ha creado esta sociedad en la práctica porque no les interesa, o no le interesa a esta élite convivir democráticamente con los de abajo, ¿no? Pero en su momento se dijo que se daban las condiciones para el surgimiento de Sendero Luminoso. Las mismas condiciones se dan ahora. Sí, pero tú te das cuenta que a falta de Sendero lo que hoy tenemos como elemento central es la violencia social, ¿no? Esta especie que es no quiero igualarlo, pero es una especie de equivalente al terrorismo desde el punto de vista de las angustias y los temores que esto genera, ¿no? Y me parece que tiene que ver con esta decisión y esta enorme desigualdad que existe en el país. Un dato que me parece muy importante para mí es que en San Juan de Lurigancho, que es lo más populoso que hay en el Perú, y en Lima por lo tanto también, hay un policía por cada 2.500 personas. Y en Miraflores, que es donde yo vivo, hay un policía por cada 250 personas, ¿no? Yo agradezco mucho además eso, porque es un buen mecanismo de protección. Pero una sociedad de esa naturaleza no puede convivir pacífica ni democráticamente. Entonces, hoy ya tienes que aparecer lo que Colter llamó alguna vez la ansiedad autoritaria, ¿no? O sea, esta idea que se haga la policía, el ejército a patrullar las ciudades. No me enseñaría que tú haces una encuesta, una gran mayoría por el toque de queda. Es decir, tú no puedes vivir, porque finalmente la élite ha optado por una vida al margen de los de abajo. Tienen todo privado, o sea, colegios, universidades, seguros, seguridades, etcétera, etcétera. Entonces, y por lo tanto, es muy difícil convivir en sociedades de esa naturaleza. Somos una sociedad iguales solo en el papel. En el papel, y somos una sociedad escindida, ¿no? Escindida, porque finalmente, y cada vez más violenta, que son además los síntomas de una típica sociedad urbana moderna. Hay que recordar que Lima es una sociedad de 10 millones de personas, no es una sociedad de 2 millones, como puede ser, o 1,5 millones, como puede ser Montevideo, ¿no? Alberto, y en tu balance, estos 4 años de gobierno del presidente Ollanta, que ya se cumplen ahorita nada más el 28 de julio próximo, ¿han ayudado a resolver estos problemas de desigualdad? No, ¿Los han agravado? Yo creo que los ha agravado en el sentido que generó muchas expectativas que no se han cumplido, ¿no? Ellos hablaron, la pareja presidencial habló de la inclusión social, el gobierno de la inclusión social. Pero además es una inclusión social que depende mucho de las bonanzas de las materias primas, es decir, de la renta del Estado, ¿no? Se acaba el ciclo como se está acabando, y de hecho va a haber problemas en materia social. O sea,
el propio presidente lo ha dicho, ¿no? Ha bajado la pobreza por la política social, pero es una política social que tiene la fragilidad del ciclo económico internacional. Y eso es un problema, dicho sea de paso, no solamente del Perú, sino de casi todos los países de la región, que redistribuyen la renta, pero el problema planteado, y que se le plantea al gobierno, pero ya muy tarde y además de manera equivocada, es el tema de la diversificación. O sea, la mejor forma de combatir la pobreza es dando un empleo a la gente, ¿no? Un empleo con salarios dignos, y eso no se ha dado en el país. Entonces esto ha sido un patrón de crecimiento igual que antes, con más expectativas, ¿no? O sea, y de hecho a poblaciones que han mejorado, o sea, yo no desconozco, o sea, la distribución de la renta y un buen ciclo económico permite que tú puedas movilizarte socialmente y que comiences a plantearte nuevos niveles de consumo. Pero como eso no tiene una sustentabilidad, digamos, en largo tiempo, lo que genera es una gran frustración. Entonces, de hecho, estamos frente a una sociedad deslocada, fragmentada, donde los de abajo no tienen representación política. ¿Y los de arriba? Los de arriba sí la tienen, y además a veces pienso que no la requieren porque los de arriba operan pues a través de otras formas con el poder, ¿no es cierto? O sea, los gremios patronales o empresariales tienen otra forma de relacionarse con el poder que los de abajo, ¿no? Entonces sí me parece que estamos frente a una situación muy, muy complicada, ¿no? ¿Te sientes defraudado por el gobierno del presidente Ollanta? Yo me siento profundamente defraudado. Yo lo ayudé participé en su campaña, como he dicho varias veces. ¿Cuándo te desvinculaste? ¿En qué año? Me fui poco a poco desvinculando lo que me parece que fue clave en cierta manera. Bueno, la primera frustración fue la designación de Miguel Castilla como ministro de Economía y Finanzas y de Julio Berreta como presidente del BCR, ¿no? Al principio pensamos que eso podía ser equilibrado con otra propuesta, eso no fue. Y poco a poco uno se fue desengañando, o sea... ¿Y como tú varios? Sí, varios. Me parece que la salida de Roncayolo marca un antes y un después en el gobierno. Bueno, primero lo de Lerner, obviamente, ¿no? Después lo de Roncayolo, y finalmente la sanción a Díaz Canseco me pareció pues un acto de lo más vengativo, ¿no? O sea, absurdamente vengativo. Entonces, yo me siento muy distante porque además, si algo creo yo, es que las promesas, no por un problema ético, moral, se cumplen, porque finalmente las elecciones es, tú votas por alguien que te promete una cosa y algo así como, y bueno, tiene que cumplir, es como si tú fueras a comprar un auto nuevo y te da un auto de segunda mano, es una estafa, ¿no? Entonces, sí me parece que hay que cumplir con las promesas, y más aún en un país como este que es profundamente dividido y donde la gente, digo yo, sobrevive, ¿no? O sea, no vive, sobrevive, ¿no? Todos los días salimos o sale un gran porcentaje de la población, yo no, pero a buscársela como para la olla, y creo yo que no se puede vivir en una sociedad así. Entonces estamos viendo los resultados de un mundo donde qué cosa es bueno, qué cosa es malo, qué es legal, qué es ilegal, qué cosa es regular, irregular, está en cuestión, en una especie de zona de gris, de penumbra, donde todo lo que me sirva para sobrevivir me es útil al margen de las normas, de las costumbres o de las leyes. O las leyes, o de la legalidad. Entonces, esa sociedad, en mi opinión, va a tener en algún momento que generar algo terrible, como hoy día, por ejemplo, yendo a otro país, es en México, ¿no? En México no se habla en este país absolutamente nada. Se habla mucho de Venezuela o de Argentina, pero nada de México. Y estoy un solo dato que lo acabo de publicar en mi Facebook con una especie de breve artículo. Han muerto en el sexenio de Calderón más de 125.000 personas como consecuencia del narcotráfico. 125.000 personas. Estamos hablando de una, entre comillas, lucha armada, una de las más violentas en toda la historia de América Latina de los últimos 60 años. Y eso no ha podido cambiarlo a Peña Nieto. Y eso no, pero además los medios guardan un silencio impresionante sobre una realidad. Yo vivo en México 2 años. O sea, y por mucho temor también, ha habido muchos periodistas que han sido asesinados por los narcotraficantes. Y el gobierno Peña Nieto tiene no sé cuál es la palabra, ¿no? La arrogancia, la fachatez de pedir a Maduro que respete los derechos humanos y la democracia, cuando en ese país, si algo no se respeta, son los derechos humanos y la democracia. Entonces yo digo, no vamos a ser como México. Debemos aprender. Pero digamos, aprender para evitar. Lo que quiero decir es que
uno siempre puede estar peor, y no es cierto que eso tiene un límite. Y yo creo que justamente lo que se trata es levantar una propuesta que nos sirva poco para democrática, reconstruirnos como país, ¿no? Y buscar una nueva unidad que esté basada pues en igualdad, en la inclusión, en el respeto a las normas de las leyes. Entonces, sin eso vamos a seguir viviendo escindidos, ¿no? Muy bien, gracias. No, a ti por la Gracias, invitación. Alberto, por haber estos minutos, haber podido llegar a nuestros oyentes con tu punto de vista. No, muchas gracias a ti por la invitación. Muchas gracias. Ha sido el analista político Alberto Adriancén, que nos acompañó hasta el final.